Hola, les habla Rubén Cedeño desde el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Pero ya aquí empieza la información. No sé si puedo decir de Buenos Aires porque he hecho un escaneo mental, que me conozco todos los museos de América, los grandes, y creo que este es el que reúne más obras de los grandes pintores a nivel mundial de la historia del arte. No así las obras más grandes de estos pintores, pero ya sería demasiado pedirle a la Argentina. Pero el que tengan, aunque sea un cuadro de cada uno de los grandes pintores, es un logro maravilloso como país, como nación, para la cultura de este pueblo. Es demasiado grande. Creo que entonces, tomando eso en cuenta, haciendo la salvedad que en México hay museos en cantidad, pero este reúne la mayor cantidad de obras de diversos pintores de la historia de la música. De la historia de la pintura, perdón. Aproximadamente el aval de este museo son casi 12,000 obras. Pero no se asusten que no las vamos a ver todas. He hecho un estudio y he seleccionado 30 nada más. Gracias. Sí, más aquellas que ustedes en el recorrido escojan y quieran que hablemos de algunas de ellas. ¿Estamos claros? Sí. El sistema va a ser participativo. Voy a hacer un poquito de la técnica Montessori mezclada con la técnica que aprendí con mis profesores en el Museo del Louvre en París, que he hecho también cursos pedagógicos sobre las obras de este gran museo de Francia. Y voy a utilizar una mezcla de ambos principios pedagógicos con ustedes a ver cómo nos va. Y espero que todos puedan responder. El museo no es muy grande, lo que es grande son los contenidos. Digo muy grande comparado con un Louvre, con un Prado, con tantos otros museos que hay en el mundo, que no son muchos tampoco. Creo, y el objetivo es, que una vez que hayamos concluido esta visita, ustedes tengan un panorama de las obras de arte de los grandes maestros a nivel mundial. Óiganme bien, estamos en Argentina, pero van a tener un concepto del arte a nivel mundial. Al final, para no estarnos enredando con fotos, esto y lo otro, al final, como el museo no es muy grande, ustedes tendrán tiempo libre para devolverse a las obras y fotografiarlas. ¿Qué van a hacer ustedes con las fotos? Toda la información va a salir en un libro que se llama Argentina Metafísica. Sí, sí. Y voy a extenderme sobre un pintor uruguayo, pero para que no lo tuvieran fuera del libro, aunque no es argentino, lo incluí dentro del libro por razones pedagógicas. O sea, que cuando tengan el libro, ya el libro está en corrección. Y ustedes allí, con las fotos que tomen y la información, ustedes pueden hacer algo con sus estudiantes. Porque no pueden ser metafísicos siendo animalitos del monte. Siempre les digo lo mismo. Y estamos aquí porque en los discursos de los maestros, ellos hablan de grandes pintores, de grandes obras, y que no me vaya a pasar lo que me pasó en un país que no sabían lo que era el Louvre, que no sabían lo que era el Château de Versalles, cuando los maestros viven hablando de eso.
Entonces no entienden la metafísica completa por falta de cultura general. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Bien, comencemos entonces. Gracias. Vamos. Bien, cuando venimos a un museo, lo primero que tenemos que ver es qué nos llama la atención. Y puede ser este cuadro maravilloso y luego hacer algo que debían habérmelo dicho. ¿Quién lo pintó? ¿Y quién pintó este cuadro? Paolo Veronese, que para la metafísica tiene una importancia tremenda porque es un maestro de sabiduría y tiene a su cargo la jerarquía espiritual, los 7 rayos de la jerarquía espiritual. Bien, es una fortuna que en la Argentina se tenga un cuadro y de este tamaño de semejante pintor. Su periodo es el manierismo. De alguna manera, la palabra manierismo nos lleva a asociarlo por sinonimia a amaneramiento. ¿Y en dónde lo podemos ver? En la vestimenta. Todas las vestimentas tienen más arrugas de lo normal. Eso es amanerado. Las posturas son amaneradas. O sea, una persona en condiciones normales, un niño no toma esa postura así como tan romántica, tan estudiada. Eso es manierismo. Además del uso de los colores brillantes, porque no podemos dejar de pensar que esto tiene siglos y ha perdido brillo los colores. Pero ustedes se imaginan años atrás cómo esto vibraba. Bien, en el Veronese o Pablo el Veneciano, la mayoría de las pinturas tienen significados ocultos. ¿Por qué hay que ver lo que dice el cuadro abajo o a veces al costado en una pequeña leyenda? ¿Cómo se llama el cuadro? ¿Cómo se llama la obra? Y esta obra se llama La boda mística de Santa Catalina. ¿Qué es boda mística? Eso representa el Cristo, la luz dentro de cada uno de nosotros, y que es unirnos a esa luz que le ofrece la Madre cósmica, la Madre Naturaleza, representada por la Virgen María. ¿Y qué nos está diciendo Pablo el Veneciano a nosotros los argentinos? Que eso es lo que quiere que los argentinos hagan según él lo piensa. Que hagamos como Santa Caterina, que busquemos el ser interior, que es nuestro Cristo, que nos los ofrece la Madre Naturaleza. La observación de Marcelo Adrián Tosoni y de algunos de ustedes, que el cuadro es anacrónico, todos los cuadros del Veronese son anacrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que él pintó sucesos que para la época de él habían sucedido 1500 años atrás y los pintó en un contexto propio de la época en que él vivía. O sea, en Israel supuestamente no se vestían así en la época de Jesús, ni tampoco tenían ese tipo de arquitectura. Era distinto, pero eso lo vamos a encontrar mucho en la historia del arte, en otros pintores también, el anacronismo. Rubén, se me ocurría esta pregunta, si la forma de pintar los cuerpos tiene que ver con el manierismo también. Sí, porque ustedes pueden ver que todos están pasados de grasa. Sí. Tienen que ir todos a un spa. Pero es que en esa época en que había tanta hambre,
Poner a una persona subida de peso era ser de la alta sociedad, ser culta, con buenas posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque los flacos eran la baja clase social y los que se estaban muriendo de hambre. ¿Me van entendiendo? Sí. Entonces esto también forma parte de un momento histórico de la pintura. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien. A mí se me ocurre una. Ajá, más. Veo también que todos los personajes del cuadro están en un sector de la tela que no es central. Bien. Y tiene un nombre, bien, pero no lo recuerdo. La distribución de los espacios, creo que Arbelo fue el que habló de que aquí hay una forma triangular. El triángulo siempre es la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, este cuadro tiene más o menos una distribución triangular. No hay simetría o simetría relativa, un poco, ¿verdad? Pero es así, y yo creo que Dalia puede hablarnos un poquito más. Aquí está la Virgen, Santa Catalina y el niño. Forman este triángulo. Y están estos dos elementos. Paolo Veronese, para compensar y que el cuadro no se nos viniera hacia la derecha, pone al ángel con no se sabe si es un conejito, un gatito, un corderito. Eso, él siempre pone o un perro o un corderito, un animalito, significa la fidelidad. Todos los cuadros del Veronese siempre tienen un perro o un animalito. Entonces, ¿qué pasa? En esta esquina, estos dos elementos de estas dos personas son equilibradas por este angelito con el animalito. Entonces, produce un efecto armónico. Les dije que podía ser simetría relativa, porque esto puede estar en el centro y relativo que hay un elemento de la derecha, otro elemento a la izquierda, lo único que no están a la misma altura, sino diagonal. Y esto equilibra la obra, es un maestro de la pintura. Totalmente. ¿Qué quiere que les diga? Sí, claro. Bien, ¿qué más? Maravilloso. Si tienen alguna pregunta, si no, nos vamos para el próximo. Gracias. Les sigue hablando Rubén Cedeño desde el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, frente a un cuadro del Greco que para mí representa algo muy importante para la cultura de la Argentina y de los argentinos, de que puedan tener un cuadro del Greco. Hay otros museos aquí que tienen cuadros del Greco, porque la mayoría de los cuadros del Greco están en España, porque aunque era un pintor griego, y por eso le dicen el Greco, se radicó en España y sus pinturas tienen una característica única, y es que todas son alargadas. Lo contrario de Botero, que todas son infladas. Redondeadas, y estas son enflaquecidas y alargadas. Tiene algo del manierismo, pero también hay algo que se asoma a la pintura del futuro, que es la pérdida, el comienzo de la pérdida de la línea, que ya lo vamos a estudiar en otras obras. ¿Me comprenden? Él tiene un estilo propio. Nadie en esa época se le ocurrió hacer algo, una pintura, que identificara a ese pintor y no lo confundiera con ningún otro. Es como la voz de un cantante. Usted oye a Luis Miguel y lo diferencia de Shakira por el timbre y porque no cantan igual. Igual el Greco, no se confunde ninguna pintura del Greco con ningún otro pintor, porque sin él firmarlo, ya se sabe. Este es el momento que representa aquí este
cuadro del Greco, cuando Jesús acepta la voluntad del Padre, que si no la hubiera aceptado no hubiera trascendido los 2000 años que tiene Jesús, siendo el cristianismo la religión con más seguidores del mundo. Si él no hubiera aceptado ese cáliz, cuando él dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero si no hay remedio, me lo tengo que tomar. ¿Me entienden? Esto fue en el Huerto de los Olivos, que está bajando de Jerusalén, y en realidad la piedra no era tan alta. Si era una piedra, esa piedra existe, se puede ver. Aquí desde el punto de vista plástico, no fue una simetría de derecha a izquierda, es una línea diagonal más o menos. ¿Ustedes la están viendo? Sí. Que ustedes pueden trazar imaginariamente una línea diagonal donde las tinieblas, los discípulos, los que no saben, están de este lado y la luz está del otro lado. ¿Me comprenden? Y está el ángel. Tiene algo de tenebrismo el uso de las sombras. Pero esas sombras, bueno, el maestro de eso es Rembrandt, hace darle más valor a la pintura, porque en el contraste de luz y sombra, es como uno, el músico, cuando uno hace el contraste entre el forte y el pianísimo, es darle luminosidad a lo que merece y sombras a lo que merece. Y solamente los grandes maestros logran desarrollar esta maravilla. El cuadro más famoso del Greco es el entierro del señor Orgaz, que cuando ustedes estaban pequeñitos, y yo también, no se llamaba así, se llamaba el entierro del conde Orgaz. Y por investigaciones, esto y lo otro, llegaron a descubrir que no era conde Orgaz, sino señor Orgaz. Y está en Toledo. Va a aparecer en los teléfonos de ustedes para que ustedes vean, miren, aquí está el entierro del señor Orgaz. Es la obra máxima de él, pero la tienen en su teléfono ya, para que la vean. Ajá. Para analizar horas. Bien, tal vez el Greco no tenga el simbolismo que podemos encontrar en Paolo Veronese y otros pintores que vamos a ver aquí en el museo. Pero siempre uno le puede encontrar, porque estos señores, estos pintores, estos grandes maestros, no pintaban por pintar. Siempre escondían un mensaje, escondían algo. El otro cuadro, pero que no le podía poner mucho porque no lo quiero atiborrar de información, es el caballero de la mano en el pecho. Sí. ¿Verdad? Que está en el Prado y que hubo una particularidad del tenebrismo que ahora se ha descubierto que es no tanto. Cuando yo estaba pequeño y fui la primera vez al Prado, se veía una cara y una mano. Y no se veía más nada. Y los críticos de arte lo que decían era, miren la maestría, una cara y una mano, y dejan a la imaginación los hombros, el pecho y todo. La obra fue restaurada. Y sí le había pintado el pecho, los hombros y todo, y ya hoy en día los críticos de arte ya no se ocupan de eso, pero yo vengo de la época en que eso se valoraba. Y todavía me paro frente al caballero de la mano en el pecho del Greco a hablar de este suceso histórico dentro de la historia del arte. ¿Alguna pregunta? Ajá, dime. Una observación, digo, acá claramente la luz está en el Maestro Jesús. Gracias. La luz está en el Maestro Jesús y le refleja. La luz, ustedes ven que las sombras no están porque un foco esté ni a la derecha ni a la izquierda, sino que está en el centro del cuadro
porque es cristocéntrico. Y de ahí se reflejan las luces y las sombras. O sea, el plano de luz y sombra que tienen los apóstoles que están acá es distinto al ángel. Sí. Aquí es de derecha a izquierda la luz del lado derecho y la sombra a la izquierda. Aquí es de arriba hacia abajo, porque la luz es cristocéntrica. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos. Les sigue conversando Rubén Cedeño desde el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Estamos frente a una obra de Goya. Para mí todas las obras de Goya son obras maestras, y estamos en una pintura que se llama Escena de Guerra. Él pintó varias. Él trató de inmortalizar una independencia que tuvo España de una invasión de los franceses. Y hay cuadros, que no me voy a meter en detalles sobre eso, cuadros de esta temática en algunos museos del mundo, sobre todo en el Prado, donde están la mayoría de los mejores cuadros de Goya. Podemos ver algo interesante. Goya es el paso, o los cuadros de paso, a la pintura del futuro, donde cada vez más desaparece la línea y parece que pintara con manchas, pero perfectamente definibles. Al respecto de la distribución de los espacios, gráficamente en este cuadro, podemos ver que más o menos está dividido en 4. Una parte superior, una inferior, la parte inferior la tierra, la parte superior el cielo y más luminosa, y una parte derecha donde tienen a la persona que están ajusticiando, y una parte izquierda donde hay una escena de guerra, pero que también se reparte en toda la zona inferior. Quiero que vean y valoren cómo manchas de pintura, que no son manchas, pueden darle la impresión al espectador de lo que él quiso decir. Esta mancha nube, esta mancha un ajusticiado, esta otra mancha unos rifles. Incluso se ven también el fuego que está saliendo de las armas. La obra, bueno, Goya tiene muchas obras universalmente famosas, pero la más grande es la maja desnuda de Goya, que la tienen allí. Está en el Museo del Prado, y fue un escándalo porque dicen que era la duquesa de Alba de esa época. Él después la pintó vestida. Y cuando Connie Méndez llegó a dar sus conciertos a Madrid, conciertos donde asistió la duquesa de Alba, donde fueron los que después fueron reyes, Juan Carlos de Borbón, a su concierto, pues la fue a recibir a Connie Méndez la prensa. Y lo que dijeron, llegó la nueva maja de Goya a España, porque decían que Connie Méndez en esa época era igualita la cara a tanto la maja desnuda como la maja vestida de Goya. ¿Qué les parece? Impresionante. ¿Tienen alguna pregunta? Dímela. ¿Damián? Gracias. Lo que estoy viendo es algo que se va a ver después en el video, que tiene como una luz. Sale casi quemado el cuadro. Sí. ¿Por qué? Porque él hereda también el tenebrismo. Lo podemos ver en ese otro cuadro, totalmente tenebrista. Y el uso de la luz. El maestro de la luz es Armando Reverón, que afortunadamente aquí en la Argentina, en el Museo de Arte Contemporáneo, tenemos una obra de Reverón, que es tanta luz que tú no sabes lo que estás viendo. Te tienes que asomar mucho al cuadro para empezar a definir qué fue
lo que pintó. Y lo pintó perfecto, pero con el trabajo de la luz, pues comparando, imagínate tú, Armando Reverón con el Goya, que a lo mejor cualquier profesor de arte va a decir, este loco. Sí, soy loco porque no sé pintar. He ganado premios de pintura, pero yo no sé de esto nada profundamente. Yo lo que soy es un apasionado de los museos y de las bellas artes. Y me inspira cuando hay personas que no saben de nada, que lo poquito que sé, podérselos compartir. Y haciendo esto, he hecho de guía el Museo Metropolitano de Nueva York, he sido guía en el Louvre, autorizado. He sido guía en el Prado, en la Galería del Uffizi, en la Galería Brera, en el Museo del Cairo, en el Museo Antropológico de México y no sé cuántos museos más. Sin saber. Por sinvergüenza. Por lo mismo que no sé, es que me atrevo a hacerlo. Porque si supiera, no lo hiciera. Porque esto es una gran responsabilidad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Dime, Anabel. Es claro que la maja desnuda y esas son como diferentes en esta, deben ser épocas diferentes. La técnica es diferente. Esta, la gallina, ¿cómo es que se llama? Hay otro cuadro de la... Sí, la gallinita ciega. Esa, la gallinita ciega y bueno, otro, que se... Las el figuras... pelele, son cuadros de Goya. Que son figuras bien definidas. Esto se ve que como que dio otro paso más, como tú decías, hacia Anabel, cuando vayamos al Prado, que creo no he hecho el Prado contigo, sí lo hice alguna vez, si te le acercas a la maja, vas a ver que son también pinceladas que sugieren la forma. Lo único que aquí está más definido eso, bueno, salvando la rayita que no podemos quebrantar, vean que son como paletazos que ya vamos a ver otros pintores aquí al respecto. Dime, Marcelo Adrián Tosoni. A Goya lo podemos considerar como un preimpresionista. Exactamente. Por eso lo que dice Anabel es muy cierto. El cuadro de Goya parece como que tiene una silueta bien marcada o delimitada, pero si lo ves de cerca, no. Y esto va evolucionando en esta composición que, digamos, después va a tener su clímax en el impresionismo. Y Armando Reverón es un post-impresionista venezolano, maravilloso, que, o sea, los dos. El maestro de la luz. Claro, de la luz. Porque nadie en el mundo trabajó la luz como Reverón. Sí. Ya iremos al otro museo. Hay que ver el impresionismo para entender este que es pre y el otro que es post. Y lo vamos a ver ahora. Hoy es la oportunidad porque aquí hay obras impresionistas. Bien, ¿más preguntas? Bien, seguimos. Creo que es una fortuna para la nación argentina y para los argentinos tener un Rodin auténtico. Muy pocos museos en el mundo lo tienen y creo que en América escasos museos puedan ser que tengan una escultura de Rodin. Piensen algo. Acaban de ver pinturas de diversos autores que están asomando el impresionismo, la liberación de la línea. Están asomando la pintura del futuro. Rodin asoma la escultura del futuro porque si ven bien, aunque están diciendo que se le ve la vena, se le ve la punta de la uña y todo eso, no. Se está empezando a diluir la forma y está sucediendo algo que no sé si en historia del arte alguien antecedió a Michelangelo Buonarroti en Los esclavos o El esclavo, que es un cuadro donde la escultura de ese esclavo parece que estuviera escapándose de la piedra. La escultura es mitad piedra
mitad hombre. Como ustedes ven, estos amantes se están escapando de la piedra. Y es con la intención de que se vea. Hay un realismo, indudablemente, pero que ese realismo inmediatamente lo rompe el que se vea que es piedra, porque dejó no totalmente la piedra al bruto, pero más o menos para que se vea de dónde surge esta maravilla. Van a valorar esto, la conjunción y la armonía de líneas y de curvas que ustedes, algunos, lo han valorado como sensualidad, que si el hombre, que si el macho, que si la hembra, pero miren este codo con esta pierna, las dos caras, los dos rostros, cómo se enrolan. Y luego toda la armonía, ¿verdad? Es como una espiral. Como una espiral, como una columna salomónica, como la que están en el Vaticano, en las obras de Bernini. Hay algo de todo eso y podemos ver aquí en el pie derecho, creo que es el derecho del caballero, cómo es medio piedra y medio humano. ¿Lo van capturando? Sí. Bien. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Bien, dime. El escultor a que vos te referías previo a Miguel Ángel es un fiorentino que se llama Donatello. Donatello, sí, cómo no. Claro, que ha hecho mitad cuadro, mitad escultura y sí. Hacía unas esculturas con una perfección milimétrica, desde la vena, y luego eso es lo que toman Miguel Ángel y Leonardo, y luego aquí vemos cómo Pero es que Leonardo creo que no llegó a trabajar esto de esta manera. Dejar que la piedra quede piedra y que de la piedra surja la escultura, la obra del autor. A eso iba, que se va desde el perfeccionismo más acérrimo a la soltura de esto, de esta obra, ¿no? Perfecto. Gracias por esa acotación. ¿Hay alguna acotación más? ¿O pregunta? Seguimos. Gracias. Gracias. Les continúa hablando Rubén Cedeño desde el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Estamos en un cuadro supremamente importante. ¿Por qué? Porque es un cuadro de Monet y Monet fue el que inventó el impresionismo. ¿Qué tal? Con una obra que se llamaba impresión. Y de ahí derivó el término impresionismo. Ya vimos cuadros de Goya donde comienza a desaparecer la línea. Ya aquí prácticamente no hay línea, pero hay sugerencia a su existencia. Lo importante, entre muchas otras cosas, del impresionismo es la luz. La naturaleza no es lo más importante, es la luz y cómo se ve la luz en esa naturaleza. Y luego, bueno, soy impresionista, mis cuadros son impresionistas y me gusta mucho este estilo, es el que más me gusta. Conseguir a través de pinceladas, sugerir árboles, puentes, personas, sin necesidad de estar dibujando una nariz, una boca, unas pestañas. Esto es maestría. Porque para llegar a esto hay que dominar la línea para poderla disolver. Entonces, el cuadro que dio origen al impresionismo, se los tengo, pueden verlos en sus teléfonos, Impresión.
es todavía mucho más atrevido que este que estamos viendo aquí, porque ven que casi son manchas. Pero si nos fijamos bien, hay, ayúdame, hay un mar o un río, hay una barcaza, hay un sol. Este sol dibuja un amanecer o un atardecer, ¿verdad? Y como que hay tierra y algunos edificios por allá. Es mi cuadro favorito, no solamente de Monet, sino de todo el impresionismo. Es una gran obra de arte, no menos es esta, y somos muy afortunados de tener eso en la Argentina. Dime tú. ¿Puede haber alguna relación entre el estilo de Monet y el plano mental superior? Ok, bien, bravo. Gracias. La historia del arte y de la música va en relación a los planos de manifestación. La pintura bien definida, con los trazos perfectos, un Leonardo da Vinci, un Michelangelo Buonarroti, es plano mental inferior. Todo definido, el plano mental concreto. Ya aquí se empieza a etereizar la forma. Esto en música, para los que le interese un poquito la música, esto es Debussy, que también es un músico impresionista, donde ya esas melodías muy definidas, como lo podemos ver en I Puritani de Bellini, eso empieza a diluirse y ya son efectos sonoros, algo parecido, no del todo, con lo que ustedes vieron en la ópera Werther. ¿Se acuerdan de Werther? De Massenet, que son unas músicas, unas plataformas sonoras donde ya lo importante no es tanto la melodía, sino la armonía. Aquí igual. Aquí lo importante ya no es la línea, sino el conjunto, la armonía de colores. Qué interesante cómo en algunos momentos la música va a la par de la evolución de la pintura. ¿Alguna pregunta? Sí, dímela. También lo que yo veo acá es que se pierde el carácter narrativo. Ya no importa tanto lo que dice la imagen, sino cómo lo dice, cómo lo muestra. Vamos a ir a algo que ya vamos a llegar aquí, que poco entiende el visitador común de un museo. Si usted quiere ver la naturaleza, salgamos del museo y veamos todos los árboles que rodean este museo y todas las flores. Aquí, supuestamente, entre comillas, venimos a ver arte, formas y colores. Aquí, con este Monet, nos estamos acercando a la función del arte. Porque cuando el ignorante va a un museo, dice, pero miren esa manzana, igualita a una manzana. Miren esa mujer llorando, me dan ganas de llorar. ¿Y esa es la función de la pintura? No. La función de la pintura es transmitir a través de elementos propios de la pintura y de la forma. Entonces, valoremos el color, que es lo que estamos tratando aquí. Pero ¿qué está pasando? Los estoy llevando, para mí, por supuesto, el impresionismo es un poco más plano etérico, pero también el plano etérico está relacionado con el mental superior. Es ya ir al abstraccionismo, que también lo vamos a ver en este museo. O sea, ustedes, desde que comenzamos la visita a este museo, estamos haciendo una evolución del pensamiento humano.
cómo la mente del ser humano ha ido de lo concreto a lo etérico, a lo abstracto, y eso es evolución. Y por eso estamos aquí, para que ustedes entiendan cómo nuestras mónadas encarnadas han hecho una evolución desde el Renacimiento hasta el presente, que no la hubo desde el año 0, si contamos el después de Cristo, hasta el 1500. Fue muy estático, fue todo lineal, fue todo la forma, se perdió la perspectiva y una cantidad de elementos. O sea, que algo hemos evolucionado. ¿Alguna acotación Rubén, una o pregunta? cosa más. Al ir evolucionando el arte de esta forma, lo que va pasando también es que el espectador termina completando más la obra junto con el artista. Digamos, hasta cierto punto, cuando está todo definido, el artista te dice todo, está todo dicho. Es correcto. Y en la medida que se va disolviendo todo eso, el espectador lo completa con su propia cultura, sus propios conocimientos. Sí y no. No tenemos por qué completar eso. No tenemos por qué interpretar eso. Tenemos que verlo y disfrutarlo como es. Porque entonces entramos en la posición estúpida de los ignorantes que vienen a un museo. Ah, yo veo ahí como la cara de un gatico. Ah, yo veo ahí como una mariposita. Eso es estupidez. Usted no tiene por qué imaginar nada. Eso que hicimos con Paolo Veronese ya aquí no vale. Eso que hicimos con el Greco ya aquí no vale. Aquí es la pintura por la pintura. El color por el color. Es lo que ves. Miren qué evolución tan grande ha habido. Si no me equivoco, creo, yo no tengo un estudio muy profundo de este museo, que aquí hay 2 Zurbarán, otro que no me detuve allí porque este es el mejor Zurbarán que creo yo que hay en este museo. Es del periodo del tenebrismo y él se dedicó a pintar casi en exclusivo figuras religiosas. Estamos hablando de España, de Europa, y que haya en este museo obras de Zurbarán es un gran privilegio. Solamente esta acotación y que sepan que aquí hay un Zurbarán. Gracias. Hola, les sigue conversando Rubén Cedeño desde el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, emocionado porque ya estamos entrando dentro de la pintura argentina. Y que cuando les pedí participación, qué falta de nacionalismo han tenido todos aquí. Y que no les haya saltado el orgullo de decir es una obra argentina. Yo sí lo voy a decir. Y es lo primero que voy a decir. Me enorgullece presentarles una obra argentina de este nivel que ha ganado tantos premios en el mundo, que cuando llegó aquí fue criticada, pero no porque no tenga valor artístico, sino lo que representaba. Porque es una obra sensual. Y por qué no sexual. Esas tetas llaman mucho la atención. Y como dijo Damián, no están operadas. Esas carnes, esa naturalidad, ese juego de luz y sombras. Esto es un periodo que se hizo muy fuerte en Europa y también en Latinoamérica, que es del realismo. Pintar lo que se ve.
Ya aquí olvídense de impresionismo, de la línea y todo lo otro. Aquí era como plasmar como una fotografía. Hay un trabajo magistral en toda la composición. Esas piernas cruzadas, cómo armonizan con esos brazos, esa postura de la cara, la cama, ese desorden de las ropas con ese no desorden o armonía de su cuerpo. ¿Me estás comprendiendo? La vela para compensar el blanco de aquí, para poner un elemento claro también aquí y hacer contrapeso en la armonía de todo esto. Ella, a pesar de que el cuadro tiene sombras, pero ella está iluminada de pie a cabeza, a excepción, por supuesto, de un brazo que era obvio que la luz no le iba a poder dar por allí. Es una obra maestra y creo que este museo se llena de honra con tener esa obra aquí. ¿Tienen algo más que decir, algo más que hablar? Bien, gracias. Sin pan y sin trabajo, nombre que no me memorizo, porque el nombre original es La Huelga. Y me parece que nunca se debió haber cambiado ese nombre. He visto guías en este museo que solamente describen la parte sociológica o la importancia del momento histórico en que esto sucedió. Y se van de aquí sin valorar el arte. Esto no está aquí como denuncia argentina, porque es un cuadro argentino, de un momento histórico. Puede formar parte de eso. De hecho lo es. Pero aquí hay demasiado que hablar y que decir desde el punto de vista plástico. Y aquí hay algo que tenían que habérmelo dicho todos. Una ventana que es la protagonista de todo el cuadro. Porque entra una luz que define todo lo demás. Además del contexto histórico, social, del hambre que están pasando las caras y que es una pintura realista. ¿Me van comprendiendo? Este cuadro es una maravilla. No sé los otros cuadros de Cárcova, pero yo catalogaría, como dijo alguno de ustedes, que para el director del museo esta es su obra favorita. No puedo decirles que lo sea para mí, pero está dentro de las obras favoritas, porque ya vamos a ver más cosas que son realmente icónicas, obras icónicas, pero esta es una de las tantas obras icónicas. En esta sala son 3 cuadros, sin subestimar los demás. Este cuadro de Sívori, uno que vamos a ver ahora, y este, pintura argentina. Ubíquense, somos unos inmigrantes que no hicimos Edad Media, o en la Edad Media andábamos con un taparrabo, que no hicimos un renacimiento porque nos descubren en pleno renacimiento. Y somos capaces de hacer pintura producto de un progreso artístico que lleva una Europa milenaria y nosotros, como naciones que estamos naciendo, podemos correr, encaramarnos y hacer obras como los europeos.
Díganme si esto tiene o no tiene valor. Bravo. Claro, sí. Bien, sigamos. La Vuelta del Malón del Lavalle, pintor argentino, hace una escena argentina. Es inevitable que se vayan todos al contexto histórico, pero aquí no estamos leyendo un libro de historia, aunque se refiera a un momento histórico de la Argentina, que es la conquista de las fronteras entre lo llamado civilización, un tipo de civilización más o menos europea, contra otro tipo de civilización, que es la autóctona. Pero lo que nos tiene que decir esta obra plásticamente es demasiado. ¿Cómo se llama la obra? La Vuelta del Malón. Quedémonos en la primera palabra. La vuelta. Miren la vuelta y piensen cómo del Lavalle tuvo que trabajar para que en una superficie plana se viera una vuelta. Miren la curva de la vuelta. Díganme si no es haber resuelto plásticamente un problema en la distribución de los espacios y de un solo plano de hacerlo ver en diferentes dimensiones. ¿Qué? Dime. No solo en dimensiones, sino que está en movimiento. Hay un movimiento muy grande. Es, por supuesto, estos indios que acaban de asaltar una iglesia. Pero miren algo curioso. Dentro de todo esto, indudablemente este es un cuadro que tiene dos planos, el superior y el inferior, pero hay un elemento que une los dos planos y es la cruz. Y miren el estudio de las sombras, de las nubes, y cómo hay un sesgo de luz sobre la cruz que se resalta y se ve más que todo lo demás. Aunque ese indio no es cristiano, pero lleva la cruz, pero la lleva en la mano izquierda. Pues si fuera católico, lo llevara en la derecha. ¿Me estás entendiendo? Pero también es un anuncio de que en un futuro esos indios se van a convertir a la cultura que ellos están invadiendo y asaltando, que no van a ganar esa postura, que no van a ganar esa guerra. Hay, por supuesto, es muy icónico de este cuadro, el rapto de esta chica blanca, que hay varias teorías, ¿verdad? Una que está enamorada del indio y está feliz entre sus brazos, y muchos asuntos más. Toda esta combinación de líneas, que son las flechas, los arcos, las lanzas, dan la sensación de guerra. Porque no es que diga guerra, sino que tú sientas la guerra cuando lo ves. ¿A dónde los estoy llevando? Sí, hay un contexto histórico, pero lo que estamos viendo aquí es plástico. Este no es un libro de la historia de la Argentina, aunque puede ser utilizado para eso. Pero no podemos perder el valor plástico, el valor artístico, por hablar solamente del momento histórico, como sucede con el cuadro de la huelga. Tenemos que valorar el por qué esa pintura está aquí. Ella no está aquí porque narre un momento histórico, pues podía haber sido narrado mal pintado.
Y si hubiera estado mal pintado, aquí no estuviera. Eso está aquí porque tiene un valor con su color, con su todo lo plástico, todo lo fotográfico, como la fotografía como elemento artístico. Bueno, es nuestro. ¿Qué quiere que les diga? Vamos, sigamos. Estamos llegando al clímax del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Les habla Rubén Cedeño. Lo que para mí más me engancha de este museo son dos grandes pintores, sin subestimar a los demás, por supuesto, y es uno argentino y el otro uruguayo. Y por eso insistí tanto en que Anabel viniera, porque me voy a detener aquí mucho. Argentina forma parte de la cordillera andina, donde está depositada la enseñanza para los 2000 años que vienen, también de la séptima raza, del maestro Saint-Germain, y esto tiene forzosamente que reflejarse en la pintura. Estamos en un lugar, estamos viendo obras de arte pictóricas, pero también en la música, en el pensamiento, en la enseñanza, que ya también con la metafísica lo estamos manifestando. Pero en la pintura son estos dos pintores, uno uruguayo y uno argentino, y estamos frente al argentino, ya hablaremos del uruguayo. El Sul Solar es eminentemente metafísico. Estudió las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky, de Max Heindel, los grandes, y en especial alguien muy grande en la Argentina y que lo valoré por mi línea discipular, por Katiuska Cordido Longobardi de Rodríguez, que era la asistente de Connie Méndez, porque ella estudió con un discípulo que era amigo y maestro de Sul Solar, Santiago Boviso. Boviso. Bien. Y la influencia de Santiago Boviso está muy marcada en todos sus cuadros. Ustedes también tienen mucho de Sul Solar, de lo que él le absorbió a Boviso, porque yo era un adolescente cuando Katiuska me hablaba de principios de Santiago Boviso, como por ejemplo la ascética, la renuncia, la madre divina, la negación de la personalidad. Todo eso lo aprendió Sul Solar con Santiago Boviso, y Santiago Boviso, él era un italiano, se vino para acá, desarrolló toda esta instrucción que solamente la tenía la élite esotérica de la alta sociedad y de la nobleza de los reyes en Europa. Y en un momento Santiago Boviso dijo: me voy para América para que lo tengan allá también. Y se vino a Rosario y desarrolló un movimiento que todavía está vivo. Y sin ningún tipo de orgullo, en su momento, ellos acogieron mis libros y los leían en sus clases. O sea, yo me siento muy conectado a esto. ¿Qué hace Sul Solar? Todo este conocimiento esotérico lo vuelca en sus cuadros,
con impresiones del Tahuantinsuyo. Y no digo inca porque es falso ese término, porque inca es solamente el rey del imperio, pero toda la cultura es la del Tahuantinsuyo. Usa esos colores terrosos, amarronados, en evocación a los muros de toda la cultura del Tahuantinsuyo, de nuestros indios. Usa toda una simbología a la par del uruguayo del cual vamos a hablar a continuación, que es propia de nuestra cultura. Óigame bien cómo se los voy a decir. De nuestra cultura ancestral, pero también de la cultura del presente, porque es en este siglo, en este momento, que la preponderancia de Sudamérica como cuna de la séptima raza se está expresando en el mundo. La cultura espiritual, interiorista, comenzó en Nueva York cuando Blavatsky funda su organización. Después la continúa Max Heindel y después la continúa Lucy Littlejohn junto a Geraldine Innocenti. Pero todo eso se focaliza en Caracas con Connie Méndez y es por la cual nosotros conocemos todo esto. Ella me forma a mí, yo integro a la enseñanza de Connie Méndez lo que Katiuska aprende de Santiago Boviso, argentino, contemporáneo. La obra maestra de Sul Solar no está aquí en este museo, está en el museo que era su casa. Esa obra se llama Draco, que representa la columna vertebral del mundo, que es la cordillera de los Andes, y ese dragón, por eso se llama Draco, que él pinta, lleva todas las banderas de nuestros países. Algo maravilloso. Y esto es parte de todo este aval, que no tengo una palabra que la sintetice todo, pero de la enseñanza que Blavatsky dejó en Nueva York. ¿Eso quedó grabado o no? Ok, entonces no lo voy a repetir, porque hubo un problema aquí con las máquinas y algunas cosas se borraron y otras cosas quedaron grabadas. Entonces no voy a repetir eso. Entonces vamos a irnos a ver ahora nuestro ilustre uruguayo. Bien, seguimos. La casa de Sul Solar. Ajá. ¿Está en el Delta? Ya va. Cuando tratemos de Sul Solar, vamos a hablar de todo. Hay una casita de él allí, pero estoy hablando de su casa museo. Esa que está en el Delta no se puede entrar. Pero él nació donde tú vives, en San Fernando. Bien, sigamos. Hola, les sigue hablando Rubén Cedeño en este momento para referirme a Torres García, uruguayo. No debo compararlos ni meterlos a todos en un saco, pero no puedo ignorar la grandiosidad que tiene este pintor uruguayo con Sul Solar argentino. Torres García es esotérico, eminentemente esotérico, eminentemente metafísico. Estudia el esoterismo, la cábala y una cantidad de asuntos que los podemos ver reflejados en su obra.
Y él introduce las bellas artes en el constructivismo. Y aquí vamos a asociarlo a algo. Nadie lo ha asociado, pero como Rubén Cedeño todo lo cambia, como decía José Weisman, el gran pianista José Weisman, voy a asociar este constructivismo plástico con quien verdaderamente fue el padre del constructivismo, que fue Piaget. Existen los planos, existen los 7 aspectos de la totalidad de la vida, existen las 7 leyes, pero ¿dónde las ven ustedes plasmadas? ¿Me pueden contestar? En la obra decís. En esta obra. Las 7 leyes. ¿Dónde las veo las 7 plasmadas? leyes, los 7 aspectos de la totalidad de la vida, el cosmos, los planos, ¿dónde los ven? En el mundo, en nosotros. En el mundo, muy bien. ¿Ordenados cómo? Ordenado. Te hice una pregunta difícil. Sí. ¿Ordenados cómo? De abajo hacia arriba. ¿Ordenados cómo? De abajo hacia arriba. ¿Ordenados cómo? La pregunta es tan amplia y no les puedo decir nada porque entonces ya deja de ser pregunta. Bueno, yo diría que los vemos ordenados de la forma en que los aprendimos. Y cuando lo aprendes, no es como está en la naturaleza, ordenado. Esa ordenación es una construcción. Y esa construcción es constructivismo y eso es este cuadro. ¿Cómo? Es por observación, la construcción. Él observa estos elementos en la naturaleza y, déjenme ver, ya va. Y él le da una ordenación. Ok, gracias, bien. Y esa ordenación se plasma de la mejor manera en una obra que está en Montevideo que se llama El Monumento Cósmico. Y esto es el aperitivo, este cuadro, al monumento cósmico. Dijo Dalia que ella no veía color, sino líneas, porque él, de alguna manera, como Sul Solar, y no los quiero comparar, busca también la terracota, lo autóctono, lo indígena, y por eso usa estos colores. No sé si prehistórico, porque no sé si la cultura del Tahuantinsuyo se puede llamar prehistórica, porque ya ellos en los quipus escribían. Sí, pero es como en la composición del color, son los elementos de la naturaleza para esa Exactamente, composición de la tinta. es correcto lo que tú estás diciendo. Estos dos pintores, Sul Solar y Torres García, merecen un estudio aparte. Y se está haciendo. Y cuando esté listo, ya lo hablaremos, para no inmiscuirnos dentro de eso porque ya lo estamos haciendo. Sigamos con el constructivismo. Si ustedes ven esto desde el punto de vista constructivo, van a empezar a leer. Aquí está el templo, la casa, el cuerpo, nosotros. Ese cuerpo, esa casa es un templo religioso. Es la cruz. Entonces ya ven que ya no son líneas, que esas líneas tienen algo que decirte. Por encima está el reloj que simboliza el tiempo y va marcando el tiempo. Y empiezan a ver elementos, la mujer,
La Madre Divina, la vagina, la Madre Divina cósmica. Estamos en tierras del rayo femenino y si seguimos estudiando todo esto, ¿cómo? Exactamente, mira aquí la vagina. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Lo seguimos estudiando y se convierte en un libro como el monumento cósmico. Vamos que aquí tengo el monumento cósmico, aquí está. Ya se los pasamos por WhatsApp. Aquí está el monumento cósmico, que es su obra máxima. Es un mono, no puedo decir que es monolito, pero está hecho en piedra rosada uruguaya y es gigantesco. Quiero ir. Sí, vamos. Obvio. ¿Y qué crees tú que el que está hablando está haciendo? Estuve muy interesado que Anabel viniera porque voy a hacer una visita de, como hice con este museo, cuadrar todo para que podamos hacer una visita guiada, porque se lo merece tanto Sul Solar, que lo vamos a hacer, como Torres García. Bien. Ahora le voy a hacer un guiño a Anabel, porque Anabel me regaló, no les voy a decir qué fue lo que me regaló, pues se los voy a enseñar. Vente. Que tú no sabías lo que me estabas dando. Y ahora lo vas a ver. De aquí fue que tomaron. Para hacer el termo. ¿Les es familiar? Sí. Este es de Torres García. Véngase para acá. Que Anabel me regaló el termo y el porongo, que aquí está, y se inspiró en este cuadro. Gracias, Anabelita. Sí. Y es un guiño a nuestra idiosincrasia. Es un guiño a lo que somos, a la nueva era, a la tierra de Saint Germain. Y aquí también hay más cuadros de Sul Solar, que los pueden ver, les doy un tiempito para que los disfruten. Y aquí ven ustedes como los dioses de la montaña. Vayan viéndolos. Estamos delante de un Picasso, donde hay gente que lo odia. Yo conocí gente amante del arte, tenía una venezolana de la alta sociedad, muy querida por mí, amante del arte y odiaba a Picasso. Y yo no nací viejo, yo nací joven, y una vez me cuestioné, yo no quiero saber de Picasso lo que dicen los demás. Yo quiero saber yo, de mí mismo, qué digo de Picasso. Me vestí y me fui al Museo Guggenheim de Nueva York a ver La mujer del pelo amarillo, creo que es así. Me le senté enfrente y le dije, dime, ¿qué es Picasso? Y yo de aquí no me levanto hasta que yo no entienda por mí mismo qué es Picasso. Y entendí varias cosas. Entendí que él había roto la forma. Había roto la estructura. No lo sé porque esto también es una forma de estructura. Había roto la dimensión. Porque en un solo plano él a veces te hace ver lo que está detrás, te lo hace ver por delante. Y eso hace que las figuras parezcan monstruosas. Pero cuando lo empiezas a entender, te das cuenta que es un genio. Y luego hizo algo muy grande que muy pocos artistas hicieron. Él se mató a sí mismo como artista. Él se rompió a sí mismo como artista porque él pasaba por periodos donde el periodo siguiente no tenía nada que ver con el periodo anterior. Y así fue descubriendo una dimensión tan grande
Y él se convierte en el gran pintor del siglo XX, donde hay esto, donde es un absurdo venir a decir, yo veo una mujer, yo veo una teta, yo veo yo no sé qué, cualquier cosa. ¿Y por qué no ves el color? ¿Por qué no agarras este rojo que tiene mucho peso, y es lo que más peso tiene en toda esta pintura, y ves dónde él lo compensa? ¿Me lo pueden decir ustedes? Lo compensa Con este otro rojo. Este blanco de acá, que es muy peligroso, Lo compensa con el arriba ¿y qué más? y con el de abajo. Con una cantidad de elementos y sin embargo no lo satura. Luego, estas líneas que parecen hechas por un niño de kinder, Sí. pero yo les quiero decir a ustedes, pónganse a hacerlo, a ver si les sale. No les va a salir. Porque para llegar a esto, les voy a contar de un venezolano, compañero mío de estudio, Alfredo Rugeles, que actualmente es el director de todas las orquestas allá, y estudiamos juntos, fuimos a hacer posgrado juntos en Europa, yo con Kodály en Hungría y él en Düsseldorf en el Instituto Schumann. Y él me contó el día que nos vimos que él lo hicieron estudiar todos los periodos de la música y componer como Mozart, como Beethoven, como cada uno, para después destruirlos y que compusiera que no se pareciera ni a Mozart, ni a Beethoven, ni a ninguno. ¿Van siguiendo? Sí. Muy bien. Eso pasó con Picasso. Él pasó por todos los periodos de la historia del arte, pintando de acuerdo a esos periodos, para después poderlo desestructurar, descomponer y llegar a esto. Por eso a Picasso lo pueden imitar, pero no superar. ¿Van entendiendo? Esto es como cuando se hizo la música electrónica académica, no de guitarras eléctricas, que era la descomposición del sonido. Él descompuso el arte, él descompuso los cuadros de todos los pintores y llegó a esto. No es su obra máxima. La obra máxima es el Guernica, que está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Lo tienen ya en sus teléfonos, se los estamos poniendo. De todas maneras lo tengo aquí en el tablet, que de alguna manera narra la supuesta destrucción de un bombardeo que le hicieron a un pueblo español llamado Guernica. He estado allí y de Guernica me dieron a mí la maquila, que es el bastón de mando de los vascos. Cuando vayan a la casa se los voy a enseñar. O sea, tengo nexos con el Guernica. ¿Tienen preguntas, observaciones? Esto les va a costar a ustedes digerirlo. Picasso no es fácil, pero el intento por comprenderlo está a la orden. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Lo que veo acá que hay una ausencia de buscar la luz y la sombra. Es que ese no es su propósito. ¿Me entiendes? Sí. Cuando vean a otros pintores que trabajan la luz exclusivamente, van a entender la luz. Como Armando Reverón, en el museo, es otro museo que hay aquí, el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Seguimos? Sí. Gracias. ¿Tú quieres decir algo de Picasso, papi? Sí. Déjame aprovechar de sentarme. Dime, habla. Me llama la atención mucho la sutileza de la línea negra, que con un trazo es lo que define la forma que se puede llegar a ver, ¿verdad? Sí. O sea, porque gracias a esa línea negra es que podemos
ver las piernas, las tetas, un perfil, ¿no? Y podemos suponer que allí hay una forma. Si bien es como vos decís, es el peso del color básicamente, con un trazo muy simple, ¿verdad? Él define, digamos, una Sí, forma. claro, Distinto es lo que sucede en los cuadros, o sea, enfrente sí, tenemos a un pintor argentino que sí, pinta a la manera de Picasso, Picasso, claro. Y ahí vemos cómo se fragmenta, es lo que vos dijiste al principio, cómo Sí. con una línea, miren estas caras fragmentadas, por ejemplo. la línea. ¿Ven? O sea, las caras fragmentadas, ahí lo mismo, o sea, el fondo que tiene... ¿Mencionaste el pintor? Es Petoruti, sí. Sí. Que es Emilio Petoruti, que es de la escuela argentina, que, bueno, emula, ¿no? Sí, A los grandes pintores españoles. con todo el respeto Con todo que el se respeto merece, que porque se estas merecen. obras son muy buenas. Sí. Sigamos, gracias. Hola, le sigue hablando Rubén Cedeño, y en todo el contexto de este Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, no podía faltar un elemento mágico, mágico con respecto a mi persona. Y se los voy a narrar. Pasé por aquí, bueno, estaba recorriendo todo el museo, y de repente un golpe de impresión, un golpe de atención, no sé cómo describirlo, me hicieron que volteara a ver ese cuadro. Y dije, me fascina, me embeleza, me vuelve loco. ¿De quién es Quinquela Martín? Y me puse a llorar. Y a lo mejor lloro aquí también. Quinquela Martín está considerado el pintor de los argentinos. Es el que pinta de una manera que todos los argentinos entienden esa pintura. Es el pintor del pueblo. Un carbonero, él fue niño adoptivo, sus padres eran carboneros y se crió cargando carbón. Pero tenía la vocación de la pintura y desarrolló eso, y con una historia que se las voy a contar después, pero esto es en síntesis para llevarlo, qué fue lo que me pasó a mí con esta pintura. Él terminó haciendo dinero y se venía a La Boca, donde él era carbonero, ya no, y llevaba todas sus fortunas para reedificar escuelas, hacer orfelinatos y una cantidad de elementos. Y él era alegre, lo que en el buen sentido de la palabra se llama loco, lo que los seguidores de él llaman un loco luminoso. Y en 1954, yo tenía 2 años, Connie Méndez termina su obra, su biografía, su autobiografía, Memorias de una loca. Ya Connie Méndez tenía una fama mundial que no era metafísica. Ya en el 54 ya sabía de metafísica, pero no había escrito sus libros. Y no era conocida en el mundo como metafísica, pero sí como pintora, gran caricaturista, mujer de las tablas, actriz, locutora, una cantidad de cosas que lamentablemente ustedes la tienen eclipsada solamente viendo a la Connie Méndez metafísica, pero que no es lo que me pasa a mí. Porque mi madre me hizo ver a la Connie Méndez artista, genio, que le cantaba a los príncipes de Europa, a Juan Carlos de Borbón,
y a doña Sofía cuando eran príncipes, y les hacía conciertos, y la duquesa de Alba le organizaba los conciertos. Y esa fama y esa exposición de la locura de Connie Méndez, que me vuelvo loco por dárselos a ustedes, sería como el elogio de la locura de Erasmo. No sé, a lo mejor no saben ni quién es Erasmo. Yo estuve en la tumba de Erasmo en Suiza. Bien, esa locura hace que Quinquela Martín se haga amigo de Connie Méndez. Y él había inventado dar la orden del tornillo a artistas y genios, locos luminosos, pues no son locos de manicomio, y decide darle la orden del tornillo a Connie Méndez. Y cuando veo este cuadro, veo la conexión del amor, el cariño, admiración y los 10 años que viví al lado de Connie Méndez, aprendiendo su enseñanza. Y que aquí en la Argentina, a 7.000 kilómetros de distancia de Caracas, encuentro un nexo que me llama la atención y que la gente de Quinquela Martín, cuando les cuento todo esto, también les llama la atención. Pero esa es otra historia que se las contaré después. ¿Qué les quiero decir? Esto es un pedacito de Connie en conexión con la Argentina, en conexión conmigo, en conexión con ustedes, en conexión con todos. Era un hombre con conciencia búdica y la gente, porque la obra de Quinquela Martín sigue viva. Ellos tienen una frase que es cambiar el yo por el nosotros. Vivir para el color, que son los 7 rayos. Connie Méndez decía cambiar el para mí por el para ti, muy parecido. Y por eso Quinquela Martín, ya son 3 pintores con los cuales me siento identificado a título de vida con mi persona dentro de este museo, y creo que son causas suficientes para haberlos llamado y decirles si querían venir a compartir conmigo todo esto. Y sobre todo, compartirles Benito Quinquela Martín. Él se cambió el nombre, porque él como se llamaba, era Quinquela en italiano, pero se escribe CH, es Chinchela. Pero él no le gustaba que le dijeran Chinchela porque era Quinquela. Entonces se cambió el nombre, y como él nació en orfelinato, no había la fecha de nacimiento, pero por cálculos biológicos, esto y el otro, decidieron que había nacido el día de San Benito. Y por eso él se puso Benito Quinquela Martín. ¿Me entienden? Y él ha desarrollado, con la orden del tornillo, otra orden que ya no puede ser la del tornillo porque Quinquela Martín desencarnó, y ahora se llama Ciudad Futura. Y los que reciben esos premios, todos son gente con conciencia búdica. Un médico que agarró un edificio en escombros y los convirtió en un hospital sin costos, de primer mundo, con todos los lujos. Una músico que agarró partituras que nadie tocaba y se las puso a tocar al mundo entero. Y así todo, no me acuerdo cuánta gente está asociada a él, todos altruistas, todos que piensan, argentinos que piensan en los demás. No sé si tienen algo más que decir o que preguntar.
Es que es fascinante, Rubén, el nexo desde la historia, desde Connie Méndez, Quinquela Martín, tu persona acá, el nexo que se vino realizando desde hace tiempo atrás para que hoy estemos acá escuchando. Sí. Me pone la piel de gallina pensar en la energía que tenía ese Cristo como Quinquela Martín que se comunicaba con Connie Méndez. Sí. Y que la gente en el lugar donde él empezó su obra la sigue haciendo las personas. Es correcto, es verdad. Bueno, gracias. Seguimos. Hola, le sigue hablando Rubén Cedeño. Ante esta obra que no sé cómo catalogarla, podría ser arte pop, puede ser arte contemporáneo, pero es genial. Creo que a nadie se le había ocurrido esto. Esta obra ha sido muy criticada, botada de algunos museos. De todo le ha pasado a esta obra. A mí me parece genial por la concordancia que hay plásticamente entre ese avión de guerra, las alas y Jesús con los brazos abiertos. Que los que van allá adentro, lo más seguro es que sean cristianos, matando, mientras Jesús perdonaba. Y qué pena que los mismos cristianos que hablan de perdón también son los que matan. Y eso todo está en un solo compendio plástico que lo estamos viendo allí. Creo que eso habla solo, pero la genialidad está en habérsele ocurrido decirlo sin necesidad de palabras, en hechos contundentes. Me parece que es una obra genial del museo y que bien vale la pena venir para verla. Gracias. Gracias, Rubén. ¿Cómo hago para que ustedes sean más argentinos? Yo cuando vine a esta sala, grité de emoción, que eran temas gauchescos. Y ustedes me están hablando del color, de la sombra y la fibra humana, ¿dónde está? La conexión que ustedes tienen con esta tierra donde hemos nacido. Señores, está aquí con Quirós, con estos cuadros. Y si esto les pareciera poco, no me han dicho nada de uno de estos cuadros que somos nosotros. Porque en esa época a los metafísicos se les decían brujos. Y aquí está el brujo. Mírenle esa mirada. Por supuesto tiene un valor artístico maravilloso, pero creo que lo más resaltante es que son escenas propias de nuestra tierra. Señores, valoremos lo nuestro, porque no va a venir un esquimal del Polo Norte a valorar esto. Y si no lo valoramos nosotros, que tenemos un agravante, que ya se los expliqué, que además de haber nacido aquí es la tierra de la nueva era. Y esto no lo podemos pasar así por debajo de la mesa como cualquier tontería. Vean la cara de ese brujo. Todo lo que dice, esos ojos, como te voy a curar, no te metas conmigo que te voy a tirar una brujería, soy el que sé, soy el jefe espiritual de todos.
me van comprendiendo. Y el gallo o la gallina que lleva allí, creo que es gallo, el gallo es el jefe del corral, el que dirige, el que manda. Bueno, esta es la penúltima parada y vamos a la última. Que si en las anteriores se quedaron fritos, ahora se van a quedar refritos. Seguimos. Hola, ya para finalizar la visita al Museo de Artes Plásticas de Bellas Artes de Buenos Aires, les habla Rubén Cedeño, delante de la obra que escogí como la última de este recorrido, y es un Pollock. ¿Qué puedo decir? Nada y nos vamos, o mucho y aquí nos quedamos. Por supuesto, esto lo ve un ignorante, dice, eso lo hago yo. Traten de hacerlo, a ver si les sale. Impresionismo, realismo, puntillismo, aquí se rompe todo. Cubismo tampoco. Él es él. Lo imitaron en el mundo entero. Pero si ustedes observan, y aquí Dalia, ¿me puede ayudar? ¿Dónde está Dalia? Ok, bien. Color. No hablemos de formas. Hablemos de color. La armonía que hay en todos los negros, que está repartido el peso de ese color de manera sumamente equilibrada en toda la obra. Los naranjas, miren cómo está eso de equilibrado. Esto es el color por el color mismo. Esto es, en el estricto sentido de la palabra, pintura. No más que pintura, pura y dura. Y que han buscado todos los artistas que hemos visto sus cuadros en este museo y de los que no hemos hablado, pero todos buscan es el color, la pintura. Y resulta que Pollock descubrió cómo presentar la pintura. El color, por supuesto, ha sido entendido en el mundo porque todo museo que se precie de sí mismo tiene un Pollock. Y en el Museo Metropolitano de Nueva York dimos una larga exposición sobre el Pollock que hay allí, que es uno de mis favoritos. Y aquí este también es de mis favoritos. Es el honor, la preponderancia, el honor al color, a la distribución del color como no lo vemos en la naturaleza. ¿Por qué las obras de arte tienen que imitar a la naturaleza? ¿Por qué las obras de arte no son lo que son, que es arte, color, trazos? Miren, entonces no estoy diciendo formas, trazos. Él aquí hasta borró el trazo. Me parece un genio que haya llegado a descubrir lo que descubrió, y me honra mucho que en este museo tengamos un Pollock. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Esto les va a costar digerirlo, comprenderlo. Dime, Marcelo Adrián.
Yo observándolo así, y confieso que la primera vez que lo vi fue contigo cuando vinimos, no lo conocía, y es como que percibo dos planos, un plano atrás de color y una filigrana más adelante, ¿no? Como que la trabajó con todo ese negro. Sí. Porque, como vos bien decís, está toda la paleta de colores. Hay naranjas, hay verdes, hay azules, hay celestes, hay amarillos. Pero por encima son, digamos, esos dos planos, ¿verdad? Y eso es interesante, porque es como si se hubiera roto un vidrio negro que me deja ver por detrás todo un plano de color. Claro, bueno. Claro. Bien, dime tú. Sí, lo que estabas mencionando antes, Rubén, que en esta técnica que presenta Pollock... Lo llaman la técnica del goteo. Del goteo, sí. Hay como una intencionalidad sobre el lienzo. Es como si fuese casi un ataque de esta contraposición, que es el color al fondo y que quede sobre esa superficie, como lo expresa Marcelo, como en una ruptura, ese negro, blanco y toda la técnica que se utiliza, que esto es algo abstracto. Es verdad. Al respecto de los diferentes planos, sí, lo que pasa es que no me quise meter en eso, voy a ser más profundo, pero hay diferentes planos, diferentes profundidades muy marcadas. Por ejemplo, el negro, a mi juicio, está muy adelante, ¿verdad? El blanco en entreplanos, pero son planos distintos en profundidad con respecto y relacionados con el color. Bien. Sí. Bueno, gracias. Aparte de Pollock, y uniendo a Pollock con todo lo que hemos visto, yo sé que es muy temprano o muy rápido hacer una evaluación de lo que hemos hecho. Pero podemos abrir la posibilidad de que expresen evaluación, no alabanza, evaluación a lo que hemos hecho. Dime. Bueno, por mi parte, a lo que aprendí hoy desde el comienzo por mi parte, algo que aprendí desde el comienzo en esto de los museos, visitar museos, es que uno debe ir a ver el autor de la obra como primera medida y como segunda medida ver el nombre de la obra, para de esa manera después sí contemplar esa obra, interpretarla y ver qué es lo que uno abstrae de eso. Bravo. ¿Qué más? También pude descubrir lo poco conocimiento que tengo de lo argentino referente al arte y de lo poco que puedo llegar a apreciar las representaciones argentinas en una pintura. Eso es una contra. Pero lo bueno que vimos es que comenzamos a ver desde las líneas, las formas, los colores, la luz, hasta pasándola a sacar toda estructura. Y eso es arte también. Bravo, muy bien. Tomando lo que dice Damián, creo que un poco la visión de haber empezado con el Veronese y terminado con Pollock hace que recorra históricamente las pinturas, pero también cómo fue el pensamiento de la humanidad en esa época y se fue avanzando, todo eso que vos hoy nos dijiste, de cómo se fue transformando el arte, y eso hoy lo vimos cronológicamente en este museo a través del recorrido que vos nos hiciste. Sí. Mira, yo quiero decir algo también. ¿Saben qué? Yo hoy me siento uruguaya y argentina. ¡Bravo! Porque siento que esto es de todos, que algo que tú comenzaste diciendo de hay que hacer, unir, pero es que es claro que están las dos orillas juntas. Sí. Que los artistas seguramente además trabajaban mucho juntos y hay toda una unidad temática y de cosas que me parece
que nos une más que separarnos como naciones. Bravo. ¿Puedo? Bueno, Rubén, más que nada, valorativamente, digo, la importancia de venir con alguien que sepa, ¿no? En mi caso valoro mucho esto, porque yo he venido una sola vez al museo y cuando vine no tuve ninguna interpretación. Lo único que podía decir es, ay, qué lindo, y esto que estás haciendo también te ¿Vieron entiendo. algo? Fueron las palabras menos usadas o no usadas. Qué lindo, qué bello. Porque desde el punto de vista plástico, eso es estúpido. Hicimos análisis, sin ir al facilismo, decir qué lindo, qué bonito, me gusta, no me gusta. Fuimos más adentro. El que no sabe es eso, es Sí. me gusta o no me gusta. Es interesante. Interesante. Gracias. Seamos amables. A mí con esta visita acá con vos, Rubén, y todo el grupo, me hizo entender esto de focalizar y valorar el hecho artístico. No quiere decir que uno no sepa la parte histórica o que pueda tener una interpretación, pero valorar el hecho artístico. Bravo. Muy bien. Hablando de valorar, creo que los argentinos debemos valorar la calidad de los museos que tenemos y la calidad de obra que podemos apreciar. Entonces hay que venir a estos lugares a ver, a imbuirse, ¿no?, de esta radiación del cuarto rayo blanco, de lo que es el arte y lo que es la cultura. Esto se lo debemos, estas colecciones son colecciones privadas. O sea, todas las obras que están aquí expuestas fueron y pertenecían a familias argentinas que viajaban, que traían, que compraban arte, y gracias a eso tenemos esta exposición. Eso hay que valorarlo. No en muchos países del mundo se tiene tan a la mano un museo gratuito donde poder ver todo el espectro y toda la historia del arte. Maravilloso. Qué bueno. Bien. Sí, yo siento que hoy rompimos una identidad en la forma de disfrutar de los museos. Es como que, o sea, hicimos un paso más, una profundidad en poder observar el arte. Y no esa forma común en que te muestra generalmente el patrimonio que se exhibe, las colecciones. Perfecto. Bueno, dime. Quería valorar y agradecer el cuidado que hay, ¿no? Toda la selección inteligente pedagógica que existe, y es una demostración más que venir a un museo no es un simple recorrido, sino que es un acto inteligente, de comunión también con la obra, ¿no? De reconocer el sentido. Sobre todo hicimos eso con todas las escogidas. Y fíjense que nos tiramos 3 horas. De 11 a 12, 12 a 1, 3 horas y 10 minutos. Bien. Gracias. Gracias.